Hola, espero que estén muy bien, queridos amigos, hermanos. Hoy quiero hablarles de un tema muy especial, que mucho se habla, pero a veces poco se entiende. Pero para hacerlo quisiera que sea nuestro Dios el que nos ayude a comprender estas cosas. Por eso vamos a orar y pedirle esto. Señor y Padre, te damos las gracias por la oportunidad de conocer tu palabra, de ser guiados por ti, ya que tú eres el único que sabe todas las cosas y nunca se equivoca, nuestro amado Dios. Gracias, Señor, te pido que a mí y a mis hermanos, a mis amigos, les des el entendimiento para poder saber lo que tú nos dejaste dicho en tu palabra con respecto a este hermoso tema. Así es de que te pedimos que nos guíes, Señor, y te pedimos que le des la bendición de entender estas cosas a todos aquellos que vayan a ver este video. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora sí, vamos a buscar qué pasa con el perdón. Así se titula, el perdón. Vamos a hablar sobre el perdón. Puede ser difícil aceptar que haya mucha gente en el mundo que no acostumbran a pedir perdón. Hacen cosas y dañan a otros y simplemente se alejan sin importarles lo que hicieron. Por otro lado, por supuesto, hay mucha incertidumbre acerca del perdón. Hay quien dice, yo perdono pero no olvido. O bien, jamás perdonan, porque el que se las hace no se las volverá a hacer. Sin embargo, eso es el mundo. Así es el mundo, y el mundo en general hace estas cosas. Pero, ¿qué pasa con los que creemos en Dios? ¿Qué pasa con todos aquellos que seguimos a Cristo y que amamos a Cristo, que lo hemos visto sufrir en esa cruz? ¿Dónde están sus enseñanzas? El seguidor de Cristo escucha la palabra de Dios y actúa en consecuencia, ya que muchos creen que siguen a Dios, creen que creen en Dios, pero no conocen su palabra. Comencemos por algo muy sencillo. ¿Qué decía el Señor Jesucristo en su palabra? ¿Cuáles eran sus palabras? Vamos primero a lo que está escrito en Mateo 16, verso 24. Mateo 16, verso 24 nos dice, doy unos momentos para que ustedes lo busquen. No vean solo lo que yo estoy diciendo, sino que ustedes lo vean en su palabra. Todos debemos de tener una Biblia y casi en todas las casas hay una. Por eso es tan importante que busquemos ahí lo que dice. Dice Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué tiene que ver esto con el perdón? Van a preguntarse ustedes. Bueno, sabemos que nos está hablando de quitarnos el egoísmo en el que vivimos. Esta palabra que acabamos de leer nos habla justamente de ser humildes. Porque si el Señor Jesús nos pide negarnos a nosotros mismos, no nos pedirá que nos quitemos lo bueno de nosotros, nos va a pedir que nos quitemos lo malo de nosotros, que neguemos las cosas malas que hay en nosotros. Y no hay nada más malo que el egoísmo, y no hay nada más bueno que el ser humilde. El cristiano humilde se preocupa por el bienestar de los demás. Es esa actitud amorosa de una persona que tiene una relación con Jesucristo y que ha aprendido de él. Así como cuando dos personas se conocen, quizás una del centro y otra del norte, o quizás una del centro y otra de la zona más costeña, pues acaba uno hablando un poco como ellos. Bueno, cuando uno tiene una relación con Cristo, acaba siendo como Cristo, haciendo las cosas de Cristo, viviendo como Cristo, con Cristo en él, aprendiendo esto de nuestro Señor, porque así era él amaba. Esto nos lleva a 4 puntos principales que pueden estar ligados entre sí. Preocuparnos por los demás, juzgar con justo juicio, saber pedir perdón y saber otorgar el perdón. Vamos a analizarlos. Preocuparnos por los demás. Dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo en esa epístola a los Efesios,
en el capítulo 2, verso 10. Efesios 2, verso 10. Nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Bueno, Dios esperaba que una vez que nosotros nos hayamos arrepentido y creamos en Cristo, porque eso es lo que nos viene diciendo en los versos anteriores. Bueno, pues cuando nosotros nos arrepentimos y creímos en Cristo, esto nos llevaría a vivir al contrario de como vivíamos antes. Pues si veníamos viviendo en nuestro egoísmo, solo preocupándonos por nosotros mismos, ahora nos preocupamos por los demás. No nada más por nosotros. Claro, nos proveemos alimento, tener un trabajo, cuidar a nuestra familia, pero también por todas las personas, ver en qué podemos ayudar. ¿No era así nuestro Señor Jesucristo? ¿No ayudaba a todos, les daba de comer, les enseñaba? Y eso me lleva a poder juzgar con justo juicio. Cristo andando, cuando estuvo en esta tierra, nos dejó unas palabras muy claras. Estas están en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 24. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 24, donde nos dice así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. No juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. A veces nos van a suceder muchas cosas en la vida que nosotros no podemos controlar. Pero, ¿cómo saber si lo que pensamos al respecto de estas cosas es así o no lo es? ¿Es lo que pensamos o hay algo detrás? Necesitamos analizar lo que nos sucede y no juzgar según lo que parece que sucede, porque las apariencias engañan. Es un dicho muy famoso y es real. Muchas veces todas las apariencias, lo que parece ser una cosa y puede ser otra. Por eso hay que ir a fondo, tener mucha observación, tener calma, investigar realmente por qué están sucediendo estas cosas. Ahora, debemos de observar y analizar con cuidado y formarnos un criterio completo que nos llevará a hacernos un juicio, pero ya no será un juicio según las apariencias, sino va a ser un juicio justo, porque con justicia hemos juzgado. Y entonces podremos actuar en consecuencia de lo que vivimos. Nos lleva a otro tema, saber pedir perdón. Qué difícil es pedir perdón y a veces no sabemos pedir perdón. En ese mismo libro de Efesios, pero vamos al capítulo 4, esa epístola que escribió Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 32, nos dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, nos dice esta palabra. Cuando nos arrepentimos y creemos en el Señor, el mismo Señor nos perdona lo que hemos hecho. Por algo es que nos estamos arrepintiendo. Sabemos que hicimos cosas mal y le pedimos perdón al Señor. Eso nos libera, nos hace sentir mucho mejor, nos hace estar mucho mejor. Bueno, pues de esa misma manera, como Dios nos ha perdonado, el Señor nos pide que también nosotros perdonemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es una realidad que todos podemos equivocarnos. La verdad es de que solo cuando estamos en Cristo al 100% estamos perfectos porque somos como Él. Él nos ha perdonado y nos ha dado la santidad. Pero realmente, como seres humanos, caemos y a veces nos equivocamos. El darse cuenta de esta equivocación es normal porque nos lleva a arrepentirnos y a pedir perdón. Cuando no pedimos perdón, lo que generalmente pasa es que
pensamos en ello. Y si nos encontramos a la persona con la que nos hemos equivocado, que le hicimos algo o que pasó algo y quedamos nosotros como culpables, porque nosotros mismos lo sabemos, bueno, vamos a pensar que ella sabe lo que hicimos, sabe que hicimos algo. Algunos hasta piensan que la persona ya los odia por lo que le hicimos. Ya la persona cada vez que nos ve con odio, pero es nuestra percepción. Sin embargo, no lo sabemos. Puede ser peor o puede ser que solo sea nuestra imaginación. En realidad no lo sabemos hasta que no se lo preguntemos. Por eso es tan importante el pedir perdón. Porque el pedir perdón muestra una buena actitud de nuestra parte. Muestra esas ganas de redimirnos con la persona agredida. Y que las cosas pueden llegar a santa paz por medio del diálogo y del entendimiento. Ahora, veamos lo que nos dice el versículo de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. El apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 1, verso 9, nos dice algo crucial y muy importante. Porque nos dice, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa esto? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro mismo Dios nos da la oportunidad de ser perdonados y ya no estaremos sucios por esa acción mala que cometimos, sino que ahora estaremos limpios, estaremos santificados y estaremos limpios por si Dios nos llama a su presencia. Por eso es muy bueno confesar lo que hemos hecho mal y pedir perdón, porque esta actitud es la correcta, porque esta actitud libera, limpia y santifica. ¿Cómo vamos a pedir perdón? Como lo hacen los hijos de Dios, con los frutos del Espíritu, y uno de ellos es la mansedumbre, la paciencia. Hay varios, véanlos. Gálatas 5, 21. Y se darán cuenta que eso es lo que nosotros tenemos que tener y cómo debemos de comportarnos. Es el carácter de Cristo. Bueno, pues con paciencia y mansedumbre, arrepintiéndonos, debemos de llegar y pedirle perdón a la persona que pensamos que hemos ofendido o que realmente sabemos que ofendimos. Y por último punto, hay que saber pedir perdón. Es crucial. Hay que saber otorgar el perdón, discúlpenme. Saber otorgar el perdón. Saber otorgar el perdón. Quisiera que me acompañaran a Lucas, capítulo 17, versículos del 3 al 5. Y verán cómo nos está hablando ahí el Señor por medio de ese médico colaborador de Pablo, Lucas, en el capítulo 17, versos del 3 al 5, donde nos dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Es claro que son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que entrevistando a muchas personas las dejó plasmadas en el Evangelio de Lucas. El Señor Jesús, el que nos dice que si alguien peca contra nosotros y esa persona se da cuenta de su pecado y esa persona se arrepiente de su pecado y te lo dice, cuando tú le haces ver su pecado o cuando él se ha arrepentido, cualquiera de las dos cosas, y es doble para arrepentirse, de entrada debemos de perdonarlo. Muchas personas se niegan, muchas personas dicen, no, yo no perdono porque lo que me hizo no tiene perdón.
pero nosotros le hicimos cosas peores a Cristo. Nosotros hemos hecho cosas peores en nuestra vida y quizás muchas de las nuestras no tienen perdón, pero Él es misericordioso, nos perdona. Por eso nosotros debemos de otorgar el perdón. Porque muchos ni siquiera saben que han pecado contra alguien. Puede ser un error, un malentendido, alguna cosa por el estilo. No importa la cantidad de veces que alguien se pueda equivocar, porque hay personas que les cuesta trabajo entender ciertas cosas. Pero si se arrepienten, genuinamente, hay que perdonar a la persona. Ahora, ¿qué pasa si cuando le dices que ha pecado contra ti, esta persona no se arrepiente? ¿Qué pasa entonces? Pues tú no estás obligado a perdonarlo. No hay por qué perdonar a una persona que no se ha arrepentido. Es como, pensémoslo así, como hacer un favor a alguien o dar un consejo a alguien que no te lo ha pedido. No hay peor consejo que el que no se pide. Cuando damos un consejo a alguien que no nos lo está pidiendo, nos dice, no te metas en mi vida, no me molestes. Cuando le haces un favor a alguien que no te lo está pidiendo, te dice, quítate de aquí, ¿por qué te metes conmigo? Porque uno no se lo ha pedido, entonces uno no debe de meterse en los asuntos de los demás. Entonces, ¿cómo puedes dar el perdón si no te lo han pedido? Ni siquiera Dios perdona a las personas que no se arrepienten. Y si tú crees en Cristo, te habrás dado cuenta que la palabra de Dios es clara. Entonces, ahora, esto no quiere decir que vas a cargar con el coraje el resto de tu vida de lo que te hicieron en alguna ocasión. Claro que no. Sería un absurdo. Eso te amargaría la vida. Lo hemos visto en mucha gente que guarda el coraje de todas las cosas que le han sucedido y encontramos muchas personas tristes, desesperadas, angustiadas, preocupadas porque piensan que todo el mundo es malvado, buscando meterse en la vida de todos los demás de forma negativa. Y bueno, conocemos personas así. En todos lados hay una así, ¿no? El Señor nos dice que no debemos de cargar con todas estas cosas que nos han sucedido. Porque es una realidad que vivimos en un mundo hermoso, en un mundo que hay personas maravillosas, pero también hay algunas que prefieren hacer la maldad. Esos nos agobian y nos oprimen. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo al respecto? Si buscamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versos del 28 a 30, veremos cómo este publicano que se hizo apóstol de Jesucristo nos escribió un evangelio y nos dice en Mateo 11, del 28 al 30, lo siguiente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor nos invita a llevar nuestras cargas sobre Él y echarlas en Él. ¿Qué significa esto? Pues lo que se entiende en esta metáfora es que debemos de orar a Él y pedirle por estas cosas, pedirle por estas personas para que Él nos ayude a olvidarlas, a superarlas, a dejarlas atrás, que no sea un estorbo ni una piedra de tropiezo para nuestra vida. Él, por supuesto, sabrá responder porque Él conoce los corazones de todos y sabe si hay un error o hay maldad en el hecho. Él nos dice, mía es la venganza. Por eso, no la buscamos nosotros. Dejamos que eso pase y que Dios pague a la persona de acuerdo a lo que hizo y de acuerdo a si se arrepiente o no se arrepiente.
¿Por qué? Porque el Señor es omnisciente y omnipresente. Él sabe, Él lo sabe todo. Ahora, tampoco estamos llamados a ser mártires y sufrir en vano, porque mucha gente lo hace. Sufre en vano las cosas que otros le hacen. Cuando tienes un enemigo, claro, el Señor Jesús nos enseña a poner la otra mejilla, a dar la capa cuando te piden la túnica, a caminar 2 millas cuando te piden caminar una, porque son enemigos, Él lo dice claro. Pero no debes sacrificarte por el que tú no pide perdón, porque por aquel que molesta y le gusta molestar a los demás, por aquel agresor que quizás está enfermo o tiene algún problema mental o no sé, que lo hace agredir a las personas. Si el agresor conoce su hecho, porque se lo has mostrado en un reclamo tranquilo, con mansedumbre y amor, y aún así no se arrepiente, y en contrario se ensaña contigo para hacerte sufrir por su propio placer, Él pagará por lo que el Señor nos dice, así como está escrito. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Eso lo escribió Oseas en el capítulo 6, verso 6, inspirado por Dios mismos. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué quiere decir? Conózcanme a mí, conozcan a Dios, porque sus sacrificios no me sirven de nada. Lo que quiero es que realmente entiendan y estén tranquilos y en paz. Estas mismas palabras las repitió el Señor Jesús en Mateo 12:7. Fíjense que dice Mateo capítulo 12, verso 7. Les está diciendo, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí nos lo dice sobre curar a los enfermos en el día de reposo. Pero pensemos un momento. Si tú permaneces en Cristo y sus palabras permanecen en ti, por tanto, tú eres un justo, eres un inocente. Y el Señor no quiere que condenemos a los inocentes como nosotros. No debemos de condenarnos a nosotros mismos porque el Señor juzga. El Señor es el que juzga y es el que condena. Por tanto, no quiere que te quedes ahí sufriendo el acoso o la agresión de alguien más. Si esto no tiene ningún beneficio, no te quedes ahí. Si esto no tiene ninguna finalidad y es en vano, pues quizás es que solo lo estás haciendo por religiosidad o solo lo estás haciendo para que todos vean que eres muy misericordioso y te dejas maltratar por alguien más. Pero eso no es bueno. No es bueno para ti ni para los tuyos. No es bueno para Dios. El Señor nos quiere listos, nos quiere prestos y hábiles para llevar su palabra o para llevar el testimonio de Cristo en nuestra vida, la vida de un buen cristiano. No quiere que nosotros nos entreguemos al sufrimiento en vano. Pero si alguien te ataca, tienes que moverte de ahí, alejarte, poner tierra de por medio, porque nuestra dignidad es importante para Dios, a menos que esto sirva para los fines de Dios y no para los propios, imaginando cómo te respetarían y se acordarían de ti por ser tan espiritual que dejaste que te dañaran. En el caso de algunos hombres de Dios, murieron apedreados y no pudieron correr, simplemente se encomendaron al Señor. Pero en el caso de una persona que puede quitarse de ahí y que puede salir para seguir trabajando para el Señor, hacer las cosas que el Señor nos manda, ¿qué haces ahí?
Tienes que discernir estas cosas. Nuevamente, el que esté en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y el Señor no es así. Si estas cosas tendrán que suceder, Dios sabrá cómo te lo hará saber y respaldará lo que tú tengas que hacer. En conclusión, hermanos, debemos de vivir una vida de misericordia y mansedumbre, buscando ayudar a los que quieren ser ayudados. Debemos de juzgar las cosas con justo juicio y no por nuestros sentimientos o nuestras emociones, y menos por lo que aparentan ser. Debemos de ir a fondo, estudiar bien las cosas. Y si hay algo bueno, en esto pensar. Hay que saber pedir perdón cuando nos equivocamos con algo o con alguien, porque eso nos va a liberar. Además, nos va a ayudar a tener una buena relación con nuestros hermanos y vivir en comunión con el Señor y con los hermanos. Además, pedirlo con amor y con mansedumbre, con cariño, mostrando verdaderas ganas de ser perdonado, mostrando en verdad todo nuestro arrepentimiento. No pedirlo sin querer hacerlo, como algunos. Bueno, te pido perdón porque me lo han pedido, pero no lo hagas porque te lo han pedido, hazlo por convicción. Y eso te ayudará a perdonar verdaderamente, sino porque sabemos que hemos dañado a alguien, porque sabemos que debemos de pedir perdón para que seamos nosotros también perdonados como el Señor nos ha perdonado. Así pues, también debemos de otorgar el perdón. Otros tampoco lo merecían, pero si se arrepintieron, Dios los perdonó. ¿Por qué nosotros no vamos a perdonar al que se arrepiente? Buen ejemplo tenemos a nuestro Señor, que nos ha perdonado todas nuestras iniquidades y nos ha entregado el tesoro del cielo sin merecerlo, siempre y cuando alguien se arrepienta. Mira, si no se arrepiente, déjalo y ponlo todo en manos del Señor. Él sabrá pagar las iniquidades de otros, pero por favor, no queramos servir como mártires, sacrificándonos a nosotros mismos, porque es una vana actitud que en lugar de mostrar misericordia, exacerba la maldad. Simplemente aléjate. Si Dios quiere que te quedes, te lo hará saber. La valentía se muestra en seguir adelante, no en hacer sacrificio de uno mismo. Y a Cristo se sacrificó bastante por todos nosotros. Muchas gracias, queridos hermanos. Que Dios los bendiga y los invito a que hagamos una última oración. Señor y Padre nuestro, te damos las gracias por conocer un poco más de tu palabra y porque nos muestras este tema. Te pedimos que nos ayudes a discernirlo, a pensarlo, a meditar en él, de manera que podamos entenderlo y cuando nos veamos en esa situación, poder obrar en consecuencia de acuerdo a como tú nos has enseñado. Padre, te lo pido por mis hermanos, por mis amigos, por mí mismo. Todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, que la pasen muy bien y que Dios los bendiga. Su hermano, el pastor Pedro Luis Infante, para servirles.